Hola, buenos días. Lo primero, gracias por venir. Yo creo que aquí estamos en familia, somos poca gente, así que podemos aprovechar, yo creo, el gran conocimiento de estos tres referentes que tenemos aquí con nosotros, ¿vale? Ahora os presentaré. Bueno, como sabéis, esta charla va a ser una charla sobre la transformación de la publicidad digital. Y por eso hemos traído a tres personas que, como os decía, son referentes en distintas áreas, para que nos den su punto de vista desde el punto de vista, por ejemplo, del anunciante, y así ya os voy presentando uno por uno. José Manuel Redondo, ahí le tenéis, es director de marketing digital del Corte Inglés. Luego tenemos a Natalia López, que Natalia es la directora digital de Mediacom. Mediacom es una agencia de medios perteneciente a Grupem y anteriormente también estuvo liderando toda la parte de compra programática en Saxis. También tenemos a Remy. Remy es el responsable de AppNexus para el mercado de EMEA. AppNexus, si vosotros no tenéis conocimiento de qué tipo de empresa es, AppNexus es una empresa que ofrece servicios full stack relacionados con publicidad digital, tanto del lado del comprador como del lado del vendedor, ¿vale? Por eso yo creo que nos va a dar también una visión bastante interesante. Nada, durante los 45 próximos minutos, más o menos, vamos a intentar dejar un hueco al final para aportar preguntas, si queréis, y animaros, porque yo creo que es un momento bueno para poder aprovecharlo. Quería haceros una pequeña intro, ¿vale? Yo estoy trabajando actualmente en Prisa, estoy liderando todo el proyecto de la parte de implementación de data y todo lo relacionado con compra programática. Entonces, bueno, lo que estamos viendo y lo que vemos en este sector de la publicidad digital es que bueno, estamos en un sector muy cambiante y sobre todo que viene producido por las tecnologías, ¿no? La aparición de nuevas tecnologías. Nosotros, desde Prisa, que trabajamos en un medio de comunicación, pues os podéis imaginar la transformación que está sufriendo de la parte más tradicional a digitalizarnos y convertirnos en un medio solamente digital. También haría referencia a que en general se habla de una transformación digital o de una transformación de la publicidad digital, pero yo creo que realmente no se puede hablar de transformación digital, sino que ya vivimos en un mundo digital, ¿no? Es televisiones digitales, móviles, tablets, wearables, no sé, cualquier cosa que podáis relacionar con el mundo digital. Además, tenemos que sumar a esto que la inversión en publicidad en digital se ha consolidado prácticamente en todos los mercados en segunda posición. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos años atrás, que ocupaba el puesto cuarto, puesto quinto, después de prensa, después de radio, pues actualmente está muy consolidado en el puesto 2 y sobre todo con un crecimiento brutal de la parte de mobile. Bueno, vosotros mismos lo notaréis, el móvil es parte de nosotros, ¿no? Y compartimos cada día con redes sociales o cualquier actividad que tenemos. Y bueno, sobre todo yo creo que todas estas transformaciones y cambios que se están produciendo es con un claro objetivo, es que el anunciante pueda impactar al usuario más adecuado y sobre todo en el momento adecuado, ¿vale? Porque es lo que realmente se está buscando. Así que bueno, yo creo que una pequeña intro antes de hacerles unas preguntas a nuestros ponentes. Y sí que me gustaría organizar la mesa en 3 bloques, es decir, que hablemos un primer bloque un poco de lo que está sucediendo a día de hoy en la publicidad digital, y que podamos ver una visión actual. Otro segundo bloque en el que nos puedan dar un punto de vista mucho más futurista y qué va a pasar en el futuro con la publicidad digital, además de la transformación que ya está sucediendo. Y luego la última parte, como os decía, lo dejaremos para preguntas y que podamos resolver dudas vuestras o inquietudes, ¿vale? Así que nada, pues yo creo que vamos a empezar con José Manuel, para que nos pueda dar un poco su punto de vista desde el anunciante. José Manuel, gracias por venir y estar con nosotros. Como estamos hablando del momento actual, ¿nos podrías comentar un poco cómo veis desde el punto de vista del anunciante la compra de medios digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué principales transformaciones crees que se están produciendo en los anunciantes? Sobre todo desde un punto de vista de un departamento de marketing digital. También
¿cómo veis que está evolucionando la inversión en los anunciantes? Es decir, ¿se está llevando más inversión a medios digitales, a mobile, que ya hemos hablado de él? Y por último, sí que sería interesante que nos dieras un punto de vista de, a nivel tecnológico y humano, qué tipo de cambios estás viendo que se están produciendo los anunciantes en general. Con el tema de la aparición de nuevas tecnologías, pues los equipos humanos están cambiando los perfiles. Muchas preguntas. Bueno, ¿cómo está cambiando la publicidad? Yo creo que la publicidad, al final, el efecto sobre el anunciante no deja de ser una derivada del cambio de cómo el sector está cambiando, ¿no? Al final, la tecnología en sí lo que está trayendo es unas eficiencias al mercado que anteriormente no eran posibles. Y la manera en la que el mercado se relacionaba a las distintas partes, el publisher, la agencia y el anunciante, estaba muy condicionado por esas ineficiencias del mercado, ¿no? Básicamente, la manera de acceder a ciertos soportes donde poner tu publicidad, pues los soportes que podían agregar cierto volumen eran los que tenían relación con la agencia y normalmente tú actuabas sobre ese entorno, ¿no? El cambio de la tecnología básicamente viene a hacer muy eficiente el acceso al inventario de prácticamente cualquier publisher, con prácticamente cualquier impresión del mercado de una manera más eficiente y sin tanta necesidad de intermediación. Y eso para mí cambia el rol de todas las partes del ecosistema. Por un lado, los partners tecnológicos, que son los que facilitan, como representado aquí por Remi, que son los que facilitan esas plataformas que nos permiten a los anunciantes tratar con el mercado publicitario de una manera diferente. Por otro lado, las agencias transformando también su rol para plantear un nuevo modelo de servicio basado en estas nuevas condiciones del mercado, y a los anunciantes a lo que nos obliga fundamentalmente es a sofisticarnos, porque el anunciante y las agencias y los departamentos de medios dentro de los anunciantes tradicionalmente han trabajado muy de la mano de la agencia y ahora te obliga a, primero, incorporar la tecnología no en el lado de la agencia, sino en el lado del anunciante, porque a través de la tecnología tienes fundamentalmente dos cosas: la información de lo que está ocurriendo y la generación de un dato que para ti puede ser una ventaja competitiva y un activo que tienes que empezar a pensar en términos de eso, y ya no solo en términos de la compra de los medios, ¿no? Sino en términos de la oportunidad que eso genera para ti como anunciante. Y luego, en términos de la gente de medios tradicional, sino una gente muy cercana al mundo del branding, y yo creo que el mundo de los medios está evolucionando a una gestión que se acerca mucho más a lo que es el mundo del performance. Es trabajar con métricas muy claras, trabajar en tiempo real, medir, incorporar métricas que antes no tenías dentro de tu día a día y tomar decisiones en tiempo real basadas en esas métricas. Con lo cual necesitas gente que sea capaz de trabajar con esa tecnología, que entienda esas métricas y que sea capaz de hacer un análisis en base a esas métricas para tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a los anunciantes nos está obligando a cambiar nuestro rol y nuestros skills, porque no es solo lo que hacemos, es los conocimientos que necesitamos tener dentro de la compañía para realmente poder hacer y desarrollar esas tareas, ¿no? Es curioso lo que comenta Mamel, sobre todo para la parte de performance y branding, ¿no? O sea, todavía nosotros, yo que trabajo en Prisa, seguimos teniendo peticiones para campañas de branding o campañas de performance, y como él decía, yo al final solo veo campañas de performance. No sé, eso es, se pueden llamar como queráis, pero al final el anunciante, si aquí alguien de los que está presente es anunciante, lo que quiere son resultados y que al final generemos más ventas en cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, el branding genera también performance, que es lo que se está buscando a fin de cuentas. Pues nada, muchas gracias, José Manuel, muy interesante. Pues enlazando un poco, podríamos hablar ahora con Natalia. Vamos a preguntarla para que nos dé un poco su punto de vista desde la agencia. Natalia, también se han producido muchos cambios en las agencias en los últimos años, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que nos dieses un punto de vista de cuál es la situación actual dentro de las agencias, ¿no? ¿Qué principales cambios están ocurriendo con esta transformación? ¿Qué están aportando, por ejemplo, las nuevas unidades especializadas, ¿no? Unidades especializadas especialistas en mobile, unidades especializadas en compra programática, que la compra programática lo único que va a hacer es, sobre todo, con un concepto de automatización. Y también que nos dieras un poco una visión de qué tipo de acciones publicitarias especiales estáis haciendo, y enlazado con el último apunte que ha hecho Mamel, toda la parte de evangelización y formación para
todos esos perfiles que tenéis dentro de las agencias, incluso vuestros clientes que son anunciantes, que no son nativos digitales y que bueno, necesitan formación para todo este nuevo entorno. Bueno, pues buenos días a todos, espero no olvidarme de ninguna, si no te pediré la chuleta. A ver, la primera, quiero recordar que era la transformación digital que estaba sufriendo las agencias. Al final, la transformación de las agencias viene dado mucho por la transformación digital de la propia sociedad. Bueno, los consumidores cada vez más tienen más posibilidades de estar conectados, de consumir contenido, y las marcas, los anunciantes, tienen más ventanas, más posibilidades para conectar con ellos, ¿no? Y para comunicarse con estos consumidores. En el mundo digital venimos hablando muchos años ya de la hiperfragmentación del medio, que digital es un medio de medios, que es muy complejo, ¿no? Y que por eso los profesionales del sector estamos siempre intentando, bueno, pues un poco como los médicos, ¿no? En constante aprendizaje, intentando evolucionar, y eso no ha cambiado, o sea, sigue siendo así, incluso con el nacimiento de las aplicaciones. Bueno, pues cada vez está más fragmentado y cada vez es más complicado. Para mí el cambio lo que cambia ahora mismo es que comenzamos a hablar, o ya estamos hablando, de este consumidor hiperconectado, ¿vale? O sea, ya está 24 horas al día a disposición de las marcas para conectar con él, y los medios ya no son silos, ¿vale? Ya nosotros tradicionalmente en las agencias planificábamos la televisión, planificábamos la radio, luego digital, pero hoy en día está todo relacionado. Los diarios como los de Grupo Prisa, pues los estás leyendo en la tableta, estás viendo la televisión en el móvil, las vallas, la de publicidad del exterior ya es digital, ¿vale? Con lo cual todos los medios ya están conectados, y la transformación de la agencia tiene que venir por ahí. Tenemos que dejar de agregar coberturas, tenemos que dejar de pensar en la suma de los medios y pensar en el consumidor. ¿Y cómo le vamos a impactar? Pues por ejemplo, pues con un spot que tengamos de los 8 días de oro del Corte Inglés, ¿cómo le vamos a impactar? ¿En qué momento? Si va a ser con vídeo online, si va a ser con televisión, y hacer una planificación 360. En cuanto a los perfiles que me comentabas, desde hace años ya tenemos especialistas en Search, en Social, dentro de Mediacom, dentro de la agencia, dentro del grupo. Lo que estamos ahora trabajando mucho es el tema de la data y de programática. Tenemos ya, bueno, pues los perfiles ya cambian, ya no incorporamos tanto a planificadores, a compradores de medios, sino que lo que tenemos son ingenieros, matemáticos, que van a estar, bueno, pues analizando toda esta información que el mundo digital pone a nuestra disposición. Y en línea con esto, bueno, pues enlazando la siguiente respuesta, sería cosas que estamos haciendo. Nosotros estamos muy enfocados en el tema de la data, la programática y todo el mundo digital, y lo que estamos haciendo es, bueno, sabéis que somos la única agencia del mercado con DMP propia, lo que nos permite a nuestros anunciantes es ayudarles a integrar toda la información que ellos tienen para hacer, bueno, pues realmente tener una eficiencia en la campaña, ¿vale? Y llegar realmente, el performance del que hablaba Mamel antes es, vamos a utilizar esta información de los usuarios para lograr el mejor performance. Y para estas acciones más de performance, lo que hacemos es crear modelos de atribución ad hoc para cada uno de nuestros clientes, ¿vale? Lo que no son modelos econométricos, realmente lo que hacemos es que medimos cada uno de los touch points que tiene el usuario con la campaña de nuestros anunciantes, y vamos a tomar decisiones, ¿vale? Muy interesante todo lo que comentas. Yo voy a hacer un poco hincapié contigo y con Mamel respecto al tema de los perfiles relacionados con data. Sabéis, si buscáis en internet perfiles más buscados, los data scientists están muy demandados, y quería saber si realmente en agencias, en grandes grupos como vosotros, tenéis departamentos de Business Intelligence, o veis que los anunciantes en general están invirtiendo en equipo humano, o realmente es todavía algo que viene muy de mercados más maduros y todavía no está creciendo en España. Nosotros en concreto sí que tenemos ya el reto hace unos años, hace 4 o 5 años, el reto era convencer a estos perfiles de que el mundo publicitario era un lugar donde ellos podrían trabajar, ¿no? Porque al final un ingeniero, un matemático, un estadista, bueno, pues no contaban, no se habían planteado a lo largo de su carrera el dar el salto a una agencia de medios, ¿no? Y dedicarse a publicidad era como extraño. Una vez que esto ya yo creo que está interiorizado, hemos trabajado incluso de la mano de universidades para
realmente contarles a sus estudiantes en qué consiste y en qué van a trabajar, que realmente es un análisis del Big Data o Smart Data, es cómo sacar partido a toda esta información, y nosotros lo que sí que hacemos es integrar equipos especializados. Nosotros somos 4 agencias de medios dentro de un grupo. Grupo M lo que nos da es esta potencia en tecnología, en investigación, lo ligamos mucho con los equipos de investigación de las agencias, y sí que tenemos ya este tipo de perfiles, y son en realidad a quienes estamos incorporando ya. No sé si quieres. Bueno, a mí lo que me parece es que nos estamos volviendo un poco locos. Parece que vamos a pasar de no usar los datos a necesitar ingenieros y matemáticos para hacer cualquier cosa. Creo que hay muchas cosas que un anunciante puede hacer con las herramientas que hay a día de hoy, y nosotros, gracias a la tecnología y a los datos y al uso de algoritmos que ya están fabricados por gente que son ingenieros y que los ponen a disposición de los anunciantes a través de plataformas, estamos consiguiendo eficiencias tremendas en nuestras campañas. Entonces, yo creo que hay como 2 mundos. El mundo realmente del Big Data, que hay una grandísima oportunidad, pero que es un tema muy de medio plazo para mí, porque es un tema donde hay mucho aprendizaje, hace falta series históricas, hay que trabajar muchísimo en la estructuración del data para poder explotarlo adecuadamente, tienes que integrar distintas fuentes de datos. O sea, hay todo un proceso antes de realmente poder empezar a sacarle mucho partido a eso. Entonces yo creo que el Small Data, si se hace de manera inteligente, se le puede sacar mucho partido sin necesidad de irse a llegar al R y el Hadoop y todas estas cosas tan bonitas. Totalmente de acuerdo. Vale, muchas gracias. Y pues yo creo que Remi ahora también nos puede aportar bastante en este sentido, porque, bueno, Remi, ¿qué opinas tú respecto a la situación actual, ¿no? En una empresa, empresa como AppNexus, donde yo creo que el 70 o el 80% de los empleados son ingenieros, prácticamente. Tenéis una unidad o una división comercial bastante pequeña comparando con la cantidad de ingenieros que tenéis, ¿no? Entonces, ¿qué principales cambios estáis viendo, sobre todo en las agencias y los anunciantes, ¿no? Y relacionado con esto también agencias y anunciantes, ya que estoy yo aquí presente como un publisher, ¿no? ¿Cómo estás viendo también ese lado del publisher, ¿no? ¿Cómo están respondiendo? También son parte del ecosistema. Y por último, teniendo en cuenta que la tecnología está provocando grandes cambios, yo creo que esta última parte también me gustaría que la enfocaras un poco a lo que han comentado Mamel y Natalia, de cómo ves los perfiles, qué demandas ves que están surgiendo cuando tienes, digamos, implementaciones nuevas en nuevos clientes. Vale. Pues muchas preguntas, efectivamente. Primero, bueno, hola a todos, es un gusto estar con vosotros, y voy a intentar contestar a todo eso de forma rápida y lo más claro posible, que es complicado para mí porque soy muy friki de programático y de tecnología. Entonces, primero para contaros que AppNexus es una plataforma de compra-venta programática, y esto para contestar a la primera pregunta, que este mundillo de compra-venta se va automatizando entre los compradores, que pueden ser los anunciantes de forma directa o las agencias de medios, que van comprando justo en los publishers, que un publisher, para los que no saben, es un medio de comunicación, por ejemplo. Y justo antes Natalia decía que antes era igual un mundillo con muchos silos, como en inglés, bueno, bastante complicado, bastante fragmentado, y creo que cada vez más para los compradores es sencillo enfocar, targetear un tipo de inventario específico. Entonces, por ejemplo, AppNexus en este caso ayuda, bueno, con el 80% de ingenieros, por ejemplo, a poder justo enfocar y targetear el mejor inventario posible. También un fenómeno que no es tanto español, y espero que vaya más en este sentido, si os doy ejemplos de mercados más maduros. Hoy en día, por ejemplo, bueno, yo soy francés, se nota con mi acento seguramente, en otros mercados casi justo este mercado digital está más abierto todavía, y ha costado para que llegue así en España. Y muchos de los medios, de hecho, que es casi todavía la situación actual, han hecho coaliciones, y esto es para contestar a la segunda pregunta. Los medios también, frente a esta tecnología, frente a esta compra programática, se están protegiendo. Han creado coaliciones, por ejemplo. Para muchos de ellos todavía el tema de performance es como un taco. Esperan muchas más campañas de branding de forma programática y eso. Entonces, creo que la primera reacción y normal de los publishers ha sido de protegerse frente a este cambio brutal al final a nivel tecnológico, digamos. Luego creo que las agencias y los anunciantes se han
sofisticado, digamos, de forma mucho más rápida que los publishers. Y los publishers se van adaptando. Estoy hablando con medios cada día, bueno, con Prisa, con Israel y otros medios grandes de España, y veo que todavía, bueno, temen este cambio de la venta programática. Entonces, muchas cosas que hay que hacer es evangelizar muchísimo. Y eso también para saltar sobre la pregunta siguiente, y totalmente de acuerdo con mis compañeros aquí, que los perfiles van evolucionando. Ya que hemos hablado bastante de la parte de compra, de agencias y de anunciantes, y si os doy una visión de la parte de medios, y Israel lo podría comentar de forma más clara todavía, se nota que nuevos perfiles van saltando así por el lado de los publishers, de los medios. También todo lo relacionado con la data. No conozco hoy en día a ningún medio español que tenga un verdadero data scientist que se enfoque al 100% sobre la publicidad digital, pero en otros medios, perdón, en otros países más maduros, entre comillas, sí que lo es. Conozco, por ejemplo, un medio, si os suena, Le Figaro en Francia, que ya tiene casi un verdadero equipo de 10 personas que solo se enfocan en la data. ¿Vale? Que de hecho, y esto puede sonar raro, pero también los publishers también, con este acceso a la venta, pero también a herramientas de compra, van creando también equipos de compra, y creo que en algún momento van a llegar ellos mismos a comprar de forma programática y a crear también estructura no solo de venta, pero también de compra de medios, de alguna forma. Esto es una evolución reciente que he podido notar. Otros perfiles también que si por ejemplo en la sala hay gente que quiere ir, digamos, en esta dirección y evolucionar hacia este negocio de la compra-venta programática, es todo lo relacionado con el yield en inglés, digamos, esta forma de optimizar, digamos, optimizar cada impresión, cada impacto de un inventario en función de la compra. Entonces, son siempre perfiles muy híbridos y es lo más complicado. De hecho, mucha gente me pregunta y me pide perfiles, aunque no es mi trabajo primario, de estos perfiles híbridos que tienen el lado de negocio y también el lado de la tecnología, porque los dos están vinculados y es muy complicado hoy en día encontrar este tipo de perfiles. Y para acabar, sé que, por ejemplo, en las agencias, en otros países, cada vez más el puesto de directivo de agencia o de CMO es más un perfil de ingeniero que un perfil 100% comercial, digamos. Muchas gracias, Remy. Pues yo creo que de todos sus comentarios, que hay muchas cosas que destacar, yo destacaría sobre todo el que España sigue siendo un mercado que va por detrás de mercados más maduros, nos vuelve a pasar como en otros muchos sectores. Y no sé, a mí me gustaría lanzaros una pregunta y ¿por qué creéis realmente que está habiendo un poco este freno, ¿no? Tú has comentado un poco los publishers se protegen, quizás las agencias están tardando un poco más en readaptarse, los anunciantes quizás no están invirtiendo lo suficiente en perfil, o sea, en la inversión digital y confían en lo tradicional. Nada, una respuesta muy rápida si queréis sobre esto. Bueno, para mí la clave es, como lo que decía Remy, no puedo estar más de acuerdo, es la evangelización. O sea, sí que tienes que entender lo que es la programática. Nosotros, bueno, pues con nuestros clientes y con nuestros equipos de planificación y de compra dentro de la agencia, lo que hacemos es crear sesiones muy especializadas en esto, porque bueno, pues se comenzó hablando de que el programático era comprar barato, luego realmente nos hemos dado cuenta que es comprar de manera eficiente, no es comprar barato, y es, bueno, pues una evangelización, un poder entender qué partido le podemos sacar a la tecnología y al dato para eficientar los presupuestos de los anunciantes. Yo desde el lado del anunciante creo que hay un reto muy importante, porque la promesa de comprar las impresiones de manera más eficiente y de servir cada impresión el mensaje adecuado, o sea, desde el lado de vista de un anunciante es tremendamente complejo. Ahora mismo, cuando tú haces una campaña, tienes un mensaje normalmente transversal que busca una audiencia específica más o menos de medios y que lo intenta hacer de manera eficiente. La programática ya ahí nos está trayendo eficiencias claras, por ejemplo, en temas de cobertura, algo tan sencillo como lo que es el control de cobertura de una campaña, ¿no? Algo que antes se hacía soporte a soporte y al final tenías un reporting de cobertura de tu campaña, pero tú no podías realmente optimizar tu cobertura o no podías hacer hipótesis de cobertura basadas en audiencias distintas, ¿no? O de frecuencia, ¿no? Si tengo que hacer la misma frecuencia a la gente que me considera, que sé que me considera porque visitan mi web, o a gente que se parecen a ellos, pero
en principio no me consideran porque no visitan mi web, ¿no? O gente que busca términos de branding en search frente a gente que no. O sea, es decir, tenemos un montón de hipótesis. El problema es cómo es escalable para un anunciante dar una respuesta adecuada a cada uno de esos segmentos en tiempo real. O sea, hay muchas cosas que el mercado todavía no ha resuelto de manera eficiente. Las creatividades dinámicas, por ejemplo, que podrían ser una solución, cuando bajas a nivel de producto, tienen sentido, pero te quedas en algo tremendamente básico, que es alguien que vio un bolso, hacerle un retargeting con ese bolso. Bueno, bien, no hemos descubierto la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Eso lo íbamos haciendo nosotros y partners específicos de retargeting toda la vida. Entonces, yo creo que al final la promesa y la sofisticación exigen mucho de todas las partes y creo que no es fácil adaptarse a eso para realmente entregar lo que la promesa está poniendo encima de la mesa. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ahora podemos pasar a lo que os comentaba un poco, ya que hemos visto una situación actual de qué está ocurriendo en la publicidad digital, qué principales transformaciones, tanto en el anunciante como en la agencia, como en un punto de vista de la tecnología. Ver un poco un punto de vista ahora más de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Muchos cambios, van a seguir habiendo muchos cambios porque la evolución tecnológica es imparable. Entonces, sí que me gustaría que pudieseis tener una respuesta un poco más atrevida y más visionaria, ¿no? Apostando por cosas que están sucediendo en vuestros entornos o que a lo mejor creéis que va a suceder, ¿vale? Respecto a la publicidad digital. Sí, yo creo que ahora, no sé, podemos empezar pues entonces con Natalia, por ejemplo, que ha terminado antes. Ahora vamos a empezar con Natalia. Entonces, sí, nada, Natalia, simplemente, ¿cómo ves el futuro de las agencias, ¿no? ¿Ves un futuro más tecnológico, perfiles más técnicos, más especializados en consultoría, quizás? ¿Crees que el contenido, por ejemplo, y la publicidad nativa va a tener mucho más relevancia en un futuro? Y por último, ¿cómo crees que va a cambiar la relación de la agencia con los clientes o cómo crees que va a evolucionar? Pues si te parece, empiezo por esta última, ¿vale? Porque sí que, bueno, hablamos de futuro, pero yo creo que yo lo estoy notando ya. Yo llevo 5 años dentro de la agencia, antes más en el área de programática, ahora directamente en la agencia en contacto con los clientes, y sí que he venido notando incluso en estos últimos años cómo anteriormente éramos meros proveedores, pues nos asignaban un presupuesto que repartíamos, ¿no? que optimizábamos de la mejor manera entre los medios, pero yo creo que ahora ya hemos pasado de eso, ahora ya hemos superado esa fase y somos más partners, ¿no? Realmente ya no hablamos solo de medios, estamos con una visión más global de comunicación y además hablamos del negocio del cliente. O sea, nosotros ya somos capaces de estimar cuántos vehículos va a vender una de nuestras marcas de automoción al realizar una campaña en cualquiera de los medios, o cuántos litros de ginebra, o cuántos litros de yogur, con lo cual, bueno, estamos hablando ya de su negocio, o sea, ya no es tanto simplemente las coberturas y la agregación de los medios. En esta línea, por ejemplo, nosotros lo que estamos trabajando ya, hemos trabajado en un panel integrando toda la data de los principales institutos de investigación de Kantar World Panel, Millward Brown, que son dentro de WPP, de nuestro grupo, y lo que hacemos es utilizar esta data para integrarla con todos los insights que tenemos de los clientes y activar estas campañas de programática ya no solo con las segmentaciones básicas de interés, de navegación por la web, etcétera, sino en función de este panel, ¿vale? A mí me sorprende mucho que en los equipos de investigación de las agencias realizamos incluso en los institutos como Millward Brown, Kantar, etcétera, se realiza un análisis muy exhaustivo del target y tienes perfectamente identificado qué tipo de perfil, pues si es mujer o hombre, la edad que tiene, dónde vive, etcétera, etcétera, y sabes perfectamente cuál va a ser el target que va a comprar este bolso que comentaba Mamel, por ejemplo, y luego cuando vas a comprar en televisión estás comprando sociodemográficos y ya está, ¿no? Entonces hay una disrupción, hay un salto muy grande entre ese análisis que se hace del target y lo que realmente se puede activar en medios, ¿vale? Y con este tipo de cosas como este Live Audience, ¿vale? Que es activar campañas en base a un panel
de consumo, bueno, pues nos va a dar un paso más allá y el futuro de las agencias y de los anunciantes, yo creo que va a ir por ahí, ¿no? Esta planificación no solo en términos sociodemográficos, sino, oye, pues si realmente un consumidor consume mi producto pero en poca cantidad o no lo consume, ¿no? Ese tipo de cosas. En cuanto comentabas de la publicidad nativa, el contenido, sin duda, bueno, va a ser el año, aparte del vídeo, programática, móvil, etcétera, que por supuesto que liderarán el área digital en este año y el que viene. Bueno, la publicidad nativa, yo creo que tanto por la irrupción de los adblockers, ¿vale? Bueno, pues que ha hecho que tanto las agencias como los anunciantes nos cuestionemos mucho más de lo que estábamos cuestionando ya, el tema de la intrusión, ¿vale? Y de cómo cuidar la experiencia del usuario, y también por el consumo que está haciendo ahora, lo que os comentaba al principio, ¿no? Cómo está consumiendo los usuarios los medios, cómo consumen ahora el contenido. Nos puedes explicar tú mejor que nadie el tema de, bueno, pues como ahora desde las redes sociales realmente se está consumiendo, bueno, pues los principales diarios, etcétera, etcétera. Bueno, creo que sin duda va a ser una de las vías de crecimiento para este año. Muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que comenta Natalia, en los medios de comunicación estamos sufriendo una transformación brutal, ¿no? Con Facebook prácticamente te obliga a que si tú estás leyendo una noticia o si tú entras en Facebook y lees la noticia, estás dentro de su entorno. Google tiene, digamos, también su tecnología de news. Bueno, es algo que se está tratando internamente dentro de los grandes medios de comunicación, pero irá evolucionando a un encuentro en el que todos se hagan beneficiados, ¿no? Y principalmente para nosotros igual, el anunciante es el que tiene que tener los mejores recursos y que pueda encontrar a los usuarios. Nada, muchas gracias, Natalia. Pues nada, vamos contigo, Remy, ahora si quieres, a ver cómo ves el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la publicidad digital? O sea, esa es la pregunta un poco que te hago abierta, pero también te haría un par de apuntes en relación a que, por ejemplo, realmente la tecnología nos permitirá tener suficiente información para impactar al usuario. Es decir, todo lo que está hablando antes Mamel sobre, oye, que hablamos mucho de data, pero que no se está utilizando bien. Y luego, por último, me gustaría preguntarte algo que yo llevo notando en los últimos años, y es que bueno, hay una barbaridad de players tecnológicos en el mercado. O sea, es imposible saberse más de 20. Es una barbaridad y de verdad que crecen como setas. ¿Cómo crees que cambiará este escenario de cara al futuro? ¿Habrá muchas tecnologías o esto crees que va a unificarse? Bueno, primero voy a empezar por la última pregunta también, porque está vinculado con todo lo que dijimos antes. Efectivamente, hay un montón de players y ya que la tecnología va evolucionando de forma brutal, se crean, digamos, unos nichos para nuevos players en el mercado, y la fragmentación de todos los proveedores posibles que podéis usar. Imagino que vosotros serán más de 10, más de 20, no sé, más de 30 diferentes interfaces en las cuales tenéis que interactuar en el día a día. No es algo sostenible. De hecho, hay grupos grandes como los Facebook, Google, como has comentado, que ellos también van comprando estas tecnologías terceras para crearse una especie de oferta, digamos, completa, full stack, y manejar todo esto. Entonces, para seguir con la primera pregunta, pues obviamente que gracias a esta tecnología todo va a ir hacia la automatización. Si me enfoco en la compra de medios, que igual es nuestro área de expertise hoy, básicamente toda la compra tradicional en algún momento va a ser un shift hacia la compra de medios de forma automatizada o programática, digamos. Vemos que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o más cerca de nosotros en Inglaterra, casi el 30-40% de la compra que se hacía de forma tradicional se hace ahora de forma 100% automatizada. Y con todo esto, otra vez, los perfiles, los puestos de la gente van a ir evolucionando. Solo para daros un dato, veo que solo en España se han creado, por ejemplo, cursos de compra-venta programática, casi 4 o 5 en los últimos 2 años. Participo en estos tipos de curso, por ejemplo, y veo que el aforo se va triplicando, cuadruplicando cada 6 meses. Es alucinante, entonces también os animo a investigar sobre este tema. En AppNexus, por ejemplo, lo que solemos decir es que la programática va a evolucionar hasta el mundillo programable. ¿Cuál es la diferencia? Pues la programática, sobre todo, es la automatización de la compra-venta y todo eso en tiempo real. Pero detrás de eso
necesitamos cerebros todavía, pueden ser cerebros humanos o algoritmos, y está bien tener acceso a toda esta tecnología, pero luego hay que usarla bien. Hemos hablado de data, que mucha gente se ha pasado y ha estado almacenando un montón de data, pero al final con tanto data no puedes igual hacer bueno, no puedes conseguir con tus objetivos porque es tanta información que no la puedes manejar. Nosotros, desde un punto de vista tecnológico, lo que vamos a intentar cada vez más es dar las herramientas, además, para adaptar tu negocio, adaptar tu necesidad de compra programática, por ejemplo, para poder targetear aún mejor tus usuarios en cualquier tipo de soporte, porque también hay mucha fragmentación, pero como decía, por ejemplo, Natalia antes, un desafío para los anunciantes y las agencias es poder impactar al usuario durante todo lo que se llama el Customer Journey, bueno, en todas las pantallas que podéis consultar en el día a día. Así que nosotros también, desde un punto de vista tecnológico, intentamos no solo ser compatibles, digamos, para una pantalla de ordenador, sino también para televisión. Cada vez más también la gente va a ir comprando de forma programática anuncios de televisión. Esto ya es una realidad en otros mercados. Igual para cualquier tipo de dispositivo. Muy completa la respuesta. Respecto a la primera respuesta, que era mi última pregunta, todo el tema de si va a haber más unificación de tecnologías. O sea, yo lo comentaba un poco también porque hay compras que se generan en el mercado que no tienen tanta repercusión como los WhatsApp, ¿no? O sea, como cuando pagan miles y miles de millones, pero dentro del mundo de la publicidad digital se están produciendo compras que por ejemplo, recuerdo una de las últimas bastante importantes fue pues una tecnología que se llama LiveRail por Facebook, en la que pagó $400 millones. Hace una semana leía otra noticia de otra tecnología francesa, además, que es Sticky Ads, muy vinculada al mundo programático. No ha salido la cifra, pero lo ha comprado un gran grupo de medios de comunicación americano que se llama Comcast. Entonces, yo lo que veo es mucha masificación de tecnologías que al final están, lo que tú decías, siendo compradas por otras organizaciones más grandes y que yo creo que en un futuro puede ser que haya una reducción de estos players. Sí, además el mejor ejemplo, bueno, somos nosotros aquí porque GroupM, no es un secreto, que de alguna parte invirtió en AppNexus como tecnología y cada vez más las agencias de medios o los anunciantes, hemos visto anunciantes también invertir en tecnología y medios también, o por ejemplo telcos en Estados Unidos como AOL, por ejemplo, comprando también tecnología. Vale, pues muchas gracias, Remy. Y bueno, vamos a terminar con José Manuel. ¿Cómo ves tú el futuro desde el punto de vista del anunciante, ¿no? Trabajando en una empresa que, bueno, tradicionalmente ha sido muy tradicional, valga la redundancia, ¿no? Pero que está intentando también adaptarse. O sea, ¿qué punto de vista tienes tú? ¿Cómo crees que los anunciantes van a plantear el uso de la data, de esa automatización que es muy compleja y que realmente se está haciendo para poder hacer mucho más eficiente la compra de medios e impactar a un usuario más importante, ¿no? Y bueno, básicamente que nos des tú un poco el visto de punta. Bueno, hablar del futuro siempre es un tema complicado, luego siempre te sacan alguna cita, de estas, hay famosas de Steve Ballmer, diciendo grandes predicciones del futuro. A ver, yo lo que creo es que hay mucha indefinición, o sea, ahora mismo está todo muy convulso, están cambiando muchas cosas, entonces no hay una foto clara. Lo único que hay claro es que la tecnificación y la sofisticación, desde luego, son para mí, dos cosas que son imparables y lo son en todas las piezas del ecosistema, porque al final tanto las agencias, las plataformas y los propios anunciantes no nos queda más remedio que subirnos a ese carro de sofisticación y de tecnificación y eso quiere decir que el anunciante desde nuestro lado, evidentemente en este movimiento también empiezan a entrar partners que antes no existían, empiezan a entrar las grandes consultoras tradicionales que ven una oportunidad también muy grande en todo el mundo digital, que no vienen para nada del mundo de los medios, pero sin embargo intentan quedarse con un trozo del pastel, ¿no? Y ellos, sin embargo, sí son históricamente muy buenos en temas de análisis, en temas de consultoría. Entonces, bueno, yo creo que el mercado está muy convulso y que va a haber muchos cambios. El cómo va a quedar el mercado, pues sinceramente no tengo ni idea. Si no, igual me dedicaba a dar clases magistrales por el mundo y ser un gurú, pero no. Yo lo que intento desde nuestro lado es ser muy sensatos en los pasos que vamos dando, pensar mucho el proceso y pensar. Nosotros decimos que aplicamos una filosofía muy lean
y es la del Minimum Viable Product. Nosotros vamos a un objetivo de sofisticación que nos permite hacer algo que es activable. A partir de ahí pensamos en el siguiente paso y vamos avanzando poco a poco. Y así realmente podemos ir haciendo algo sensato. Porque creo que el problema ahora también de esta moda de que todo tiene que cambiar, de que tenemos que meter 100 herramientas, tenemos que tener las herramientas que auditan las herramientas, etcétera, pues lo que nos lleva es que no sabemos qué tenemos. Acabamos teniendo un ecosistema de herramientas, no sabemos cómo funcionan, no sabes de qué fiarte, empiezas a tener el mismo dato desde 3 fuentes distintas y dices, bueno, ¿y de cuál me fío? ¿Del que me dice Google, del que me dice el publisher, del que me dice la plataforma? Bueno, entonces yo creo que al final lo que está claro es que yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros, la automatización es claramente una tendencia y eso es gracias a la tecnología y a la desintermediación del mercado, como decíamos antes, del acceso al inventario automatizado e inteligente basado en datos, y eso creo que es imparable, pero creo que al anunciante tradicional, y yo no puedo estar en un anunciante más tradicional, le queda mucho recorrido realmente para estar preparado también para este reto, pero evidentemente todos estamos corriendo para estar ahí, ¿no? Fenomenal, muchas gracias. Bueno, si queréis os doy mi opinión yo sobre la parte de, aprovechamos ya que estamos terminando, de la parte de visión de futuro un poco dentro de los publishers. Yo no creo que vayan a ocurrir cosas a lo mejor como están ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Pues por ejemplo, como ha ocurrido con Amazon, que compra grandes cabeceras importantes e invierte en ellas, ¿no? Yo creo que Europa y más concreto España son mercados muy distintos en este sentido al americano, pero sí que hay una digitalización completa, ¿no? Desde Prisa, por ejemplo, que tenemos tanto prensa como radio como digital, estamos notando que la radio, que ha sido históricamente muy tradicional, pues ahora está digitalizada, ¿no? ¿Quién no escucha la radio a través de una app o a través de su móvil? Pues la gran mayoría, ¿no? Al final yo creo que esto es tiempo generacional y cambio generacional que irá haciendo que todo se digitalice mucho más. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias por compartir este tiempo aquí con vuestras opiniones. Y ahora yo creo que esta última parte, yo os digo, os animo a que hagáis alguna pregunta y podáis participar. Hola, buenos días. Bueno, yo formo parte de la consultoría, yo soy de Everis y estamos en la parte digital. Tengo dos preguntas. Primero, me llama mucho la atención desde una agencia de medios, ya en la campaña esté dando un ROI. O sea, es decir, con esta campaña, por lo que he entendido, puedas vender un determinado número de coches o tantos litros de ginebra. Y otra pregunta es, bueno, la primera, ¿cómo llegáis a medir ese ROI? ¿Vale? Y la segunda es, ¿hasta qué punto lo que habláis de la antigua consultoría, que estamos ya entrando en este terreno, no tanto de agencia de medios, de compra de slots, pero sí que hasta qué grado creéis vosotros que nos vamos a solapar? Es decir, porque si nos viene un gran anunciante o un gran cliente como es el Corte Inglés, obviamente si estamos hablando de toda la parte de transformación digital, tenemos esa capacidad, nosotros también desde el Big Data, desde análisis, formamos parte de un gran grupo que es NTT, japonés. Entonces, ¿hasta qué punto creéis vosotros que nos lleguemos a solapar con agencias, tanto de publicidad, de comunicación, de medios, en ese targeting, en esa estrategia? Si quieres empiezo yo contestando la primera, le dejo la segunda a mis compañeros. Bueno, lo que sí, comentaba algo parecido. O sea, nosotros un poco la transformación que estamos sufriendo dentro de la agencia es ya no compramos en sociodemográfico, ¿sabes? Ya no nos centramos solamente en eso, sino que con todo el tema que os comentaba de la integración de datos de fuentes, pues por ejemplo como de Kantar Wallpanel, lo que tú puedes hacer es identificar aquellos usuarios, pues por ejemplo en una marca de champú que no están comprando tu marca o que la están comprando pero de manera que puede seguir aumentando, de manera los light users que creemos que puede seguir aumentándolo, ¿vale? Aquí lo que hacemos es poner encima de la mesa las herramientas que tenemos más las personas. Al final la tecnología es importante, pero sobre todo estos analistas del dato que mediante modelos econométricos lo que nos permite es conocer qué va a ocurrir una vez que has invertido ese presupuesto en medios, ¿qué va a ocurrir? Te puedo poner un ejemplo. Tenemos casos que hemos ejecutado ya con anunciantes de cine, ¿vale? Venta o sea, hemos sido capaces de estimar
cuáles van a ser las ventas que van a conseguir o cuántas personas van a ir al cine este fin de semana de estreno, que sabéis que para ellos es lo más importante, estos 2-3 primeros días desde que se estrena, y hemos sido capaces de estimar con un error de un 2, un 3%, cuántas entradas van a vender. E incluso ponemos encima de la mesa, o sea, lo que integramos no solamente es cuánto estás invirtiendo en estos medios, sino qué tiempo va a hacer, ¿vale? En función del tiempo sabemos si van a quedarse en casa o van a ir al cine, etcétera, etcétera. Y tenemos, bueno, pues modelos que ya presentamos a nuestros clientes que llegan hasta ese límite. Que ya existen desde hace tiempo, porque yo estudié econometrías en la facultad y veía las regresiones y todo esto. O sea, lo que estáis teniendo es un modelo econométrico tradicional y lo estáis como añadiendo a ese targeting, es decir, para las campañas. En el caso de las campañas, lo que te permite es, de momento, en programática, ¿vale? Que es donde puedes activar estos panelistas, por ejemplo, esta información de quién va a consumir tu producto o no. Hoy en día solamente se puede hacer en la parte de programática, en algunos clientes, en los clientes más avanzados en digital puede ser un 25, un 30% del total de inversión en digital. En un futuro se hará para el resto de medios, con lo cual el resto de medios, por supuesto que seguimos, las televisiones no te dejan comprar de otra manera que con sociodemográficos. Lo que nosotros sabemos ahora ya es qué pases estar comprando para llegar a esos volúmenes. Nos echan, creo. Sí, parece que se acaba el tiempo. Que nada, muchísimas gracias por... ¿Tienes una pregunta? ¿Hay tiempo para una pregunta? Sobre todo, lo que me gustaría preguntaros es cómo veis el papel de la música en este mundo de la publicidad, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, bueno, igual que en la publi, lo que está pasando en la música es que se está digitalizando todo este entorno, ¿no? Y lo que está pasando es que el servicio premium de las plataformas en streaming os están de alguna manera expulsando fuera de lo que es la música online, ¿no? Y la música es una de las mejores herramientas, dicho por Nielsen en sus estudios, para atrapar a los millennials, que entiendo que es pues, una de las intenciones que a día de hoy tiene la marca. ¿Cómo veis el papel de la música pues, en el corto plazo en este tema? Muchas gracias. ¿Quién se atreve? Seguro que tú por los 40, pero... Es complicado, o sea, hablas de un territorio muy específico y que publicitariamente realmente las posibilidades a día de hoy de lo que te ofrece el mercado, un Spotify, realmente son cosas muy sencillitas y que muy heredadas de modelos muy tradicionales como es la radio, ¿no? Es la cuña de radio y un roba páginas en la esquinita y tal. Son modelos muy tradicionales. Yo creo que la música al final tiene varias oportunidades, la digitalización de la música. Primero, por ejemplo, lo importante que es la música en un mensaje, en un spot, tradicionalmente, sabéis que es fundamental y sobre todo para determinadas generaciones todavía más, ¿no? Entonces, la inteligencia que tú puedes obtener del data del comportamiento de usuarios identificados en un Spotify, por ejemplo, para identificar cuál es la música adecuada o el grupo adecuado, o etcétera, para contactar o para hacer una estrategia en el mundo de la música, en el territorio del contenido de la música, para una marca, enganchándote a una plataforma y enganchándote a todo el data que ellos manejan de lo que la gente está escuchando en cada momento, pues por ejemplo puede ser una oportunidad interesante para hacer cosas, ¿no? Si quieres te cuento, o sea, tenemos una de las marcas con la que trabajamos habitualmente que es Beefeater. Beefeater es un target millennial totalmente. Por suerte, lo que tenemos establecido estudiado es que los suscriptores premium de Spotify no son necesariamente millennials y sí que los millennials están consumiendo Spotify, los 40, etcétera, etcétera, de manera gratuita, con lo cual, en concreto para ese target, es fácilmente localizables. Pues nada, muchísimas gracias a todos y